Bienvenidos al podcast de Bebé Tips, un espacio en donde buscamos acompañarlos y resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas para que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Bebé Tips, el podcast. Estoy bien contenta porque cada vez tenemos más comunidad, más mamás, más papás que se suman a este foro, porque eso es realmente lo que es Bebé Tips, el podcast, porque tratamos de darles las mejores herramientas, temas de la actualidad que incluso muchas veces no se tocan por tabú, por miedo, por el qué dirán. Y aquí lo decimos las cosas sin filtro, como son, para que ustedes se identifiquen. Y es bien importante para nosotros que nos dejen todos los comentarios sobre qué temas les gustaría que estuviéramos hablando, porque les prometo que cada episodio se tocan temas bien interesantes. Y el que sigue, yo sé que muchas mamás hasta van a suspirar. Sobreviviendo a los terribles 2. Es un ejemplo que se le pone coloquialmente cuando los niños pues están pasando a una etapa diferente en el cual ya están siendo un poquito más conscientes de la situación, empiezan a tener comportamientos que habitualmente pues no tenían, empiezan a hacer berrinches y pues obviamente como mamá, como papá, pues te sacude un poquito porque estamos acostumbrados a que nuestro bebé no rompa ni un plato, ¿verdad? Y pues con este cambio evidentemente pues todos estamos en esa búsqueda de aprendizaje. Y de eso se trata este episodio. Tenemos a una experta, a la psicóloga Berenice, que nos va a comentar sobre todo este proceso neurológico, fisiológico del bebé, que es normal. Es normal en todos los niños, se los digo yo, que la verdad es que ya, a pesar de que mi pequeña ya tiene 3 años, también la sufrió un poquito, pero es solo un proceso que no se va a volver a repetir y vamos a disfrutarlo. Así que le doy la más cordial bienvenida a Berenice. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada, todo bien. Ay, qué bueno, gracias a ti. La verdad es que yo a cada uno de mis invitados trato de que se sientan en casa porque son temas tan importantes, ¿no? Y creo que hay que aprovechar estos foros para que la gente, para que los mamás o los futuros padres pues sepan de lo que estamos hablando y de lo que viene, que al final son procesos. ¿Estás de acuerdo que los terribles 2, así se les dice, ¿no? Porque son cambios muy marcados, pero ¿cuáles serían, Bere, en tu experiencia, pues las manifestaciones más comunes que puede tener un pequeñito cuando llega a los 2 años de edad? Claro, pues antes de que nos vayamos para esa parte, sí me gustaría que quitáramos el estigma de los terribles 2. Perfecto. Desde ahí iniciar, ¿no? No es más que nada, no es más que la autonomía que está presentando un pequeñito y bueno, se da a partir de los 18 meses, hasta los 4 añitos. Okay. ¿Qué cambios? Quiero que también quitemos esa parte de rebeldía. No, reitero, dependencia. ¿Qué cambios empiezan a querer hacerlo todos solitos? Empiezan a decir con esta parte, a tener esta parte de no, esta parte de yo solito y muchas preguntas, ¿no? Claro. Entre otras, todas esas son las presentaciones o las situaciones que vemos con los pequeñitos, todos esos cambios. Sí, porque regularmente, pues, a esa edad como que empiezan a decir sus primeras palabras, empiezan a comunicarse un poquito más, entonces tienen comportamientos que habitualmente no tenían y obviamente como mamá y como papá como que sí te saca un poco como de onda, pero algo que es bien importante mencionar es decir no a la agresión, no a los gritos, es una crianza respetuosa y es lo que queremos fomentar, ¿no? Porque la educación de hace 20, 30 años, pues ya no es la misma de ahora, ¿no? Es bien importante también recalcar eso, Beren, ¿no? Como papás, pues digo, nadie nos enseña, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues cómo debemos de tomar este cambio, porque al final es un proceso que va a durar muy poco tiempo. Bueno, para empezar, tener en cuenta que nosotros somos los adultos, ¿no? Porque ¿qué sucede? Los pequeñitos empiezan a hacer rabietas, se enojan y entonces los papás también se enojan y quién pierde y quién es el papá y quién es la mamá. Entonces, desde ahí, tener esa parte de tranquilizarnos y si no tenemos esa capacidad, pedir ayuda a papá, a alguien más, ¿sale? Y si no,
¿sabes qué? Tener en ese momento las respiraciones nos sirven mucho, que es una técnica de respiras 4 segundos, contienes y exhalas 4 segundos, ¿vale? En esa parte es importante muy importante tener en cuenta que les debemos de hablar a los pequeñitos de forma clara y con explicaciones cortas, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos empezar con una crianza respetuosa y también tomando en cuenta lo que ellos quieren y necesitan, ¿no? Porque también tenemos mucho ya en esta parte de, estás haciendo berrinches, aquí se hace mi voluntad. Entonces, hay que poner límites, pero límites sanos. Pero, ¿qué sería un límite sano, por ejemplo? Porque, bueno, hace generaciones pasadas, pues ya saben que te echaban como esa miradita poderosa y sabías que algo estaba sucediendo y te comportabas, ¿no? O de repente tomaban otro tipo de acciones. Aquí, ¿cuál sería como que un límite súper preciso? Por ejemplo, si de pronto lanzan algún objeto, algún juguete, ¿cómo tienes que reaccionar ante ese estímulo? Ok, desde una crianza respetuosa no hay esta parte de, no, está mal, no, sino, ¿sabes qué? Para empezar nos tenemos que adelantar a los hechos, ya conocemos a nuestros pequeñitos, ya sabemos cómo actúan, entonces desde esta parte a lo mejor podemos utilizar refuerzos. ¿Cómo? Yo sé que, por ponerte un ejemplo, que vamos a ir a la casa de Susanita y que tiende a querer agarrar todo, ¿no? Y a lo mejor a Susanita le va a molestar, entonces sabes que vamos a tratar de respetar las cosas que no son de nosotros y saliendo te voy a comprar un helado. Entonces, desde ese, no es una amenaza, ojo, es una parte de un premio. Un premio donde si a lo mejor Juanito empieza a agarrar las cosas, a ver, Juanito, no vamos a ir por el helado saliendo. Entonces, es un límite sano y no hay la necesidad de te voy a pegar y te voy a hacer esto, ese tipo de límites. Ok, entonces, pero al final del día también predicar con el ejemplo, ¿no? Al final también los chiquititos, todo lo que ven en casa, o incluso también pasa que cuando tienen hermanos mayores, pues repiten comportamientos, ¿no? O en la escuela, ¿no? Cuando ya empiezan a ir al preescolar y demás, pues empiezan a tomar actitudes de otros niños. Yo creo que también este proceso, decirlo, es normal. Sí, claro. ¿No? Sí, O sí, sea, claro. ¿cuánto dura este proceso? Depende de cada niño. ¿Qué es lo que varía? Pues sí depende de cada niño, pero científicamente hay un rango de los 18 meses a los 4 años. Entonces, ¿por qué digo que un rango? Porque como bien dices, no podemos generalizar, cada niño es diferente. Claro. Entonces, bueno, se toma un rango, porque muchas veces sí hay esta información que vemos que hasta en internet, ¿no? Y decimos, es que mi niño ya tiene 4 años y 2 meses y se sigue comportando así, ¿qué sucede? Dale ese chance, esa oportunidad y si a lo mejor empezamos a ver, oye, ya tiene 7 años, híjole, pues ahí ya estamos hablando de una situación donde sí tendríamos que acudir con una especialista y ver por qué sigue teniendo actitudes que pertenecen a otra edad. Eso es importante mencionar. Lo normal, ¿no? Dijimos, o sea, depende de cada bebé. Es hasta los 4 años, ¿no? Sí, Si es. pasando esos 4 años notamos focos rojos, ¿no? Que existen ciertos comportamientos que ya no son tan normales, entonces tú recomiendas acudir a un psicólogo familiar o ¿cuál Sí. sería el siguiente paso? Un especialista psicólogo conductual, que es el que ve toda esta parte conductual de los pequeñitos. Oye, como papá y como mamá, no olvidarnos cómo manejar estas situaciones, porque hablamos del pequeñito, ¿no? Que al final, como tú dices, el adulto es uno. Pero pues imagínate, nos agarran en esos 5 minutos en el que pues tú ya tienes estrés de trabajo, entre muchas otras cosas que tenemos, ¿no? ¿Cómo manejar un adulto esas emociones? Tú dijiste de la respiración, pero otras técnicas o qué nos puedes dar, porque digo, mi hija ya tiene 3 años y de repente como que digo, Dios mío, Ale, respira profundo, ¿no? Y sigue adelante. Pero ¿qué consejo nos podrías dar? Porque es bien importante también nosotros como padres y más primerizos, cómo abordar esta situación. Sí, claro, con eso nos vamos a apoyar mucho en nuestro círculo de apoyo, con papá, con abuelitos, incluso hasta con maestros, ¿no? Luego muchas veces ya los llevamos a guardería, porque decimos, como maestros son pequeños, a veces ya los llevamos a la guardería, entonces ya muchas educadoras los conocen, entonces, oye, ¿tú cómo lo ves? Incluso con papá. Y si hay esta parte de que yo en este momento ni con la respiración me siento mejor, me retiro unos 2 minutitos para que me pueda calmar y regreso a tomar el control de la situación. El tono de la voz, eso también es bien importante, ¿no? Pues no es gritar tampoco, ¿no? Pero yo creo que sí es bien importante decir
el mensaje claro y que el niño entienda, porque al final dicen, ay, es niño, no entiende, pero claro que entiende. Sí, claro, y hasta estamos hablando de una situación científica. ¿Qué sucede si yo grito? Lo tomo como ataque. ¿Y qué hago si siento un ataque? Respondo. Entonces, aquí sí, pues entra mucho la inteligencia emocional, ¿no? Y recordar lo que tocaba al principio, nosotros somos los papás, somos el adulto, incluso hasta con las palabritas, él ya está muy acostumbrado a corazón, mi vida, chiquito. ¿Y qué pasa cuando él escucha, a ver, Emiliano? Chin, ya no me dijo chiquito, y ya lo tomo como ataque. Y entonces, órale, a ver quién puede más. Sí, porque se vuelve como una guerra, ¿no? Como tú dices, entre yo soy la que tengo el control, pero dice no, porque también existen los chantajes, ¿no? Porque los niños también, hay que decirlo, son muy inteligentes. Entonces, los límites, ¿qué tan importantes son los límites y cómo enseñarle esas nociones de autocontrol? Porque a los 2 años, a pesar de que ya empiecen a ser un poquito más independientes, pues es algo que no pueden controlar. Así es. ¿No? Así es. Entonces, tú como psicóloga, ¿en qué punto recomiendas acudir contigo, ¿no? ¿O qué equipo de autoayuda nos puede ayudar en que este proceso pues, sea lo menos, no complicado porque no lo es, pero a lo mejor que lo sobrellevemos de la mejor manera? Fíjate que también empecemos por normalizar los berrinches y en donde estemos, porque ¿qué sucede si empieza a hacer berrinches en el mercado? Ya nos apanicamos porque todo el mundo nos está viendo, ¿no? Y chin, y no, cálmate. Entonces, pues obviamente hablar con él con las palabras adecuadas, como decíamos, el tono adecuado de voz, pero si él sigue, un berrinche normal no dura más de 5 minutos. Oye, ya estoy exagerando, o sea, de 2 a 3 minutos, ya 5 minutos es demasiado. ¿Vale? Entonces sale, en ese punto podemos establecer una pauta o palabra que es tiempo fuera, ¿sale? Si no te calmas, nos vamos al tiempo fuera y en ese tiempo fuera hasta que se calme. Si vemos que el niño, su estrés dura más de 5 minutos, entonces él sí ya está en una parte de estrés permanente. ¿Vale? Y entonces sí hay que acudir con un especialista para ver por qué el berrinche, el enojo dura tanto tiempo. Sí, porque yo he visto casos incluso de niños que se quedan hasta pasmados, como que no pueden controlar incluso ni la respiración. O sea, eso ya es otro tema, pero es bien importante mencionar que no tiene que durar más de 5 minutos y estoy exagerando. O sea, la pauta podríamos decir que de 2 a 3 minutos. 5 minutos, vamos a darle los 5 minutos, pero más sí ya no. Y es que vemos ejemplos muy claros, ¿no? El típico ejemplo de que vas en el súper, ¿no? Y tú estás como mamá tomando lo necesario y de repente el niño que quiero esto, que se tira, que patalea, ¿no? Y sobre todo, mamá, papá, ser muy empáticos con esto, porque pues yo creo que nadie nos enseña, ¿no? No tenemos un manual para saber los pasos a seguir en esta situación así. Y yo creo que hasta que lo vives, como que visualizas muchísimas cosas que antes no lo hacías, ¿no? Pero sí decirlo eso abiertamente, ¿no? Si tú ves a un pequeñito que está en el súper, en un avión, en donde sea que empieza a tener estos cambios repentinos, pues entender y ser empáticos, ¿no? Porque luego también vemos, ¿no? Gentes que como que se incomodan, se enojan y al final pues son niños, ¿no? No podemos tener como un control y como tú dices, es bien importante y lo quiero recalcar, el no la agresión, no golpear, no pegar, porque pues ahora ya tenemos ya tantas herramientas y las generaciones han ido cambiando, que es bien importante dejar bien en claro eso, Bere, que no el maltrato, o sea, no tenemos que llegar a ese punto. Sí, claro. Y aparte, que siempre hay como otras opciones, ¿no? Siempre. Porque siempre los vemos así como, híjole, a fuerza quiere hacer su voluntad. No necesariamente quiere hacer su voluntad. A mí me gusta, fíjate, me gustaría poner un ejemplo Adelante. donde les podemos comentar, ¿sabes qué? Es hora de bañarte. ¿Qué crees que diga el pequeñito en esta fase que está en los no quiero? No, pues no hay manera. No hay manera. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ¿sabes qué? Fíjate, Juanito, que nos vamos a bañar. Darle opciones porque ahí es donde él va a sentir que tiene el control de la situación. A esta edad, ¿qué buscamos? Que nos dejen decidir y tener control sobre las situaciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y le digo, reitero, ¿te quieres bañar? No. Pero, ¿qué sucede si llego y le digo, a ver, Santiago, nos vamos a bañar? Tienes la posibilidad de escoger cómo te quieres bañar, si con un patito amarillo o un patito morado. Ya me está dando la oportunidad de elegir.
ya soy adulto, ya soy grande. Sí. Entonces, darles autonomía. Exactamente, que él sienta que tiene la oportunidad de elegir y sentirse grande. ¿Qué es lo que quiere? Sentirse grande. Hasta dicen, ya soy grande, ¿no? Sí, claro. Entonces, básicamente es eso el secreto, que ellos se sientan grandes. Sí, hacerlos partícipes, ¿no? De cualquier situación. O en el momento de comer, ¿no? Que también pasa de que no comen igual, no, o eso no me gusta, mamá, ¿no? Entonces, es como darles opciones y hoy en día vemos tanto abanico de posibilidades que solamente tener imaginación y paciencia, a ver, que luego de pronto es la que nos falta un poquito, pero de que se puede, se puede. Oye, Ver, y ya para finalizar, ¿cuáles serían esos tips, esas recomendaciones? Ya nos dijiste a grandes rasgos, pero algo muy puntual que le quieras decir a esa mamá o esa papá que está atravesando este momento o está en ese camino para que, pues, darle a entender que es un proceso y que va a durar muy poquito y que lo disfrute sobre todo. Exacto, que lo disfrute, porque ¿qué sucede cuando ya tienen 8, 10 años? No, ¿por qué creciste, no? Se lo escuchamos mucho. Sí. ¿Por qué no te quedaste chiquito? Sí. Y entonces hay que disfrutar, ahora sí que la frase que siempre vemos en las redes, ¿no? Disfruta el presente, disfruta el hoy. Y el día de mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ya crecieron nuestros pequeños, ¿no? Ya ni te hacen caso, ya quieren independizarse. No, bueno, es que lo que nos falta. Entonces, solamente son ciclos, son procesos, hay que tener mucha, mucha paciencia. Y hoy en día tenemos a psicólogos como Bere y mucho abanico de posibilidades para que tú tengas estos aliados, porque de eso se trata y también este foro, de comentarlo, que no es la única o el único que está pasando por este momento. También yo en su momento lo pasé, todo mundo, y es algo muy normal. Así que disfruta el proceso y síguenos viendo en el podcast de Bebé Tips porque leemos todos los comentarios, todo lo que nos dejan, porque de eso se trata, llevar esta crianza respetuosa al siguiente nivel. Así que esperen el siguiente episodio que estoy segura que va a venir muy interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gracias Bere. a ti, hasta luego.